Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, hoy es viernes 30 de mayo del año 2025 y estamos transmitiendo desde la página La Tijera. Señores, ayer el títere dictatorial finalmente subió su podcast en su cuenta de la presidencia, que es una dictadura, pero no es una presidencia, pero bueno, tiene un nombre institucional y es desde la presidencia, y sube el podcast sobre las respuestas y las preguntas, las inquietudes del pueblo sobre la grave situación energética que está atravesando el país. Miren, déjenme decirles que si ahora mismo hicieran un plebiscito en Cuba, si quieren seguir con la dictadura opresora castrista o quieren que esta gente se acaben de largar del poder y le den paso a la libertad y a la democracia, el 98.8% de las personas votarían porque se acabe ya la dictadura de una vez y por todas. Porque es que no está afectando solamente al pueblo, que es la inmensa mayoría, también está afectando a los que hasta hoy le han sido incondicionales a esa dictadura. Muchísimos de los dirigentes locales, muchísimos de los funcionarios públicos, muchísimos de los policías y miembros de las Fuerzas Armadas del castrismo, que ya no quieren tampoco seguir aguantando tanta mentira, tantas falsas promesas y tantas miserias del castrismo después de 66 años de una revolución socialista que le prometieron Fidel Castro, que iba a ser próspera, que iba a traer ríos de leche, que iba a traer toneladas de carne para los hogares cubanos y que iba a traer paz y prosperidad. Todo ha sido una mentira. Hoy Cuba está sucumbiendo en una destrucción de su infraestructura electroenergética como nunca antes, a borde de un colapso energético. Cuba está enfrentando una situación de infraestructura de carretera como nunca antes lo ha sufrido ningún país del mundo, ni aún en guerra. Cuba parece un país en estado de guerra. Cuba está totalmente devastada, Cuba está totalmente destruida y el régimen sigue invirtiendo los billones y billones de dólares en garantizar el turismo, por ejemplo, en que ahora, en el día de hoy, mientras yo hablo con ustedes, en la zona de la Cayería Norte de Villa Clara, en Caibarien, allá en Cayo Santa María, están reinaugurando un resort para los veteranos de la guerra de invasión de Rusia a Ucrania, y están viajando. En estos momentos acaban de llegar a la isla en Cuba, en Cayo Coco, y serán trasladados en 16 ómnibus y utones nuevos que se han utilizado para esa situación, mientras el pueblo cubano no tiene transporte público, ni para las emergencias, para ir a un hospital, ni para ir a la escuela y a sus trabajos. Pues 16 utones con combustible están viajando desde el Aeropuerto Internacional de Cayo Coco hacia Cayo Santa María con 500 500 militares y sus familiares en total que van a estar en este resort. Un resort en que ha invertido millones de dólares, que va a ser regenciado, o sea, los gerentes y la jefatura va a ser totalmente rusa, y hasta la seguridad, los custodios, los security ahí, los que van a proteger el perímetro de esa instalación turística, van a ser rusos. El cubano lo que va a ganar es una miseria como siempre. La mayor parte del dinero, los rublos, los va a coger el régimen castrista para poder reinvertirlos en Rusia y poder seguir manteniendo su aparato represivo, su sistema de vida privilegiada de los miembros de la cúpula dictatorial en detrimento del pueblo. Yo le escribí ahí, le dejé en el podcast, ¿no?, en los comentarios, porque no lo cerraron todavía en el día de ayer, le dejé mi humilde comentario a los cabecillas de esta cúpula dictatorial y les dije que se vayan, que si ellos no pueden hacer las cosas para poder llevar adelante e impulsar las necesidades básicas que requieren y que urgen para el pueblo cubano para poder salir de la grave crisis en la que están empantanados y que se ha agudizado aún más de que Díaz-Canel fue puesto como títere dictatorial ahí en el poder en el año 2018, pues que se vayan, que se larguen ya han robado bastante, se han llevado billones y billones de dólares, tienen muchísimo dinero en paraísos offshore alrededor del mundo, tienen muchísimas inversiones también alrededor del mundo, tienen a sus hijos y a sus nietos viviendo en Europa, viviendo en Estados Unidos, viviendo en otros países cómodamente, haciendo muchísimo dinero. Que se larguen. ¿Qué más le quieren sacar al pueblo si ya se lo han sacado todo? Tienen ese pueblo agonizando en apagones de hasta 18 horas. Todo va a ponerse peor, según las mismas palabras de Miguel Díaz-Canel y del ministro de Energía y Minas de la dictadura, la OS, Vicente Lao, que dijo también en podcast en el programa que la cosa viene más difícil porque no tienen liquidez para poder adquirir combustible. Sin embargo, tienen liquidez para poder seguir haciendo hoteles nuevos, tienen liquidez para poder seguir manteniendo el aparato represivo de la policía y poder comprar técnicas nuevas y armamentos nuevos para la policía y para las Fuerzas Armadas. Tienen liquidez para que los hijos y nietos de la cúpula dictatorial sigan montando nuevas MIPYMES, nuevos negocios, nuevos restaurantes, nuevos supermercados, como el de Mariela Castro, que mientras el pueblo está en apagón en toda La Habana, tiene una pantalla gigante ahí en Casalinda, un negocio que es de su mafioso esposo, Paolo Titolo, el italiano. Pues tienen ahí una pantalla gigante anunciando todos los productos del capitalismo que la mayoría de los cubanos no pueden adquirir porque no ganan divisa, ganan $7 mensuales como promedio un cubano,
y una botella de aceite ahí vale $3.50, $4. Un pomo de refresco de Coca-Cola o de Pepsi-Cola o de cualquier tipo de soda está rondando los $3 y $4. Entonces es imposible que con $7 mensuales una familia cubana pueda sostenerse, pueda alimentarse, pueda garantizar las necesidades básicas a sus hijos, pueda pagar los servicios básicos que son pésimos. No hay agua, no hay electricidad, no hay gas, no hay nada, señores. En Cuba lo único que hay es miseria. Cuba le está pasando factura al pueblo en el ocaso de los días de la mal llamada dictadura que está al caer, de la mal llamada revolución de la dictadura castrista que está al caer de un momento a otro. Porque cuando el pueblo cubano ya no tenga más nada que comerse y no tenga el último mocho de vela para alumbrarse, en Cuba va a suceder una situación grave humanitaria. En Cuba se va a desatar un vandalismo y se va a desatar un caos y se va a desatar una anarquía que va a ser imposible. Van a tener que intervenir las Naciones Unidas, va a tener que intervenir el gobierno de los Estados Unidos, las naciones libres del mundo van a tener que allí ir a intervenir por la grave crisis social, humanitaria y el salvajismo que se va a desencadenar en Cuba si el régimen opresor castrista no acaba de entender de una vez y por todas que no pueden hacerlo, no tienen ni la capacidad moral, ni la capacidad ética, ni tienen los conocimientos, ni tienen la preparación para poder manejar una nación que han devastado, que han saqueado, que han destruido desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí, mientras se empeñan en seguir enarbolando las falsas banderas del socialismo, un socialismo al que el mismo campo socialista, la Unión Soviética y los países de Europa del Este renunciaron desde los años 80 porque se dieron cuenta que no era la fórmula para llevar adelante los proyectos sociales y para poder resolver las crecientes necesidades de la sociedad. Esta es la gran realidad. El régimen opresor castrista, mientras habla del bloqueo y del imperialismo, sigue viviendo de los Estados Unidos, sigue viviendo de esa diáspora que envía billones de dólares anuales para seguir sosteniendo la economía castrista. Pero ¿saben qué? Con ese sostenimiento, que una ínfima parte es la que le puede resolver el problema a sus familiares, le están resolviendo también a la dictadura el seguir en pie, en seguir violando los derechos elementales del pueblo cubano, en seguir humillando a los cubanos y seguir condenándolos al hambre, a la miseria y a todas las desgracias en las que sabemos el pueblo cubano está condenado por culpa de esa dictadura que tras 66 años no tiene el camino, o sea, la solución al final del túnel, porque la solución es la libertad, la solución es el fin del castrismo, la solución es que el pueblo cubano de una vez y por todas se acabe de dar cuenta que si no se levanta, si no se une y si no sale a las calles cubanas a reclamarle al máximo y único responsable de todas sus desgracias, que es la dictadura opresora castrista, y los que la representan van a seguir viviendo 66 años más en la miseria, en la desgracia, en la mentira, hasta que se extingan. Si se extinguieron los dinosaurios, no se va a extinguir un pueblo que está condenado al hambre, a la miseria, que está condenado a los apagones, está condenado a la escasez de recursos, de medicamentos, un pueblo que está condenado a vivir en el estrés y la intranquilidad ciudadana que se vive en las calles cubanas. Miren, ayer mismo una oficial de la policía en la calle República en Camagüey fue apuñalada por la espalda. Pero ¿saben qué? Enseguida cogieron al delincuente. Pero si sucede como ha sucedido diariamente, y lo reportamos desde las páginas aquí en las redes sociales, los homicidios, la criminalidad, los asaltos, los arrebatos, la delincuencia, los robos en las viviendas, todas las tipicidades delictivas que a diario se está enfrentando el cubano y no tienen solución porque la policía simple y llanamente lo que está es robando, extorsionando, viviendo, ganando un salario muchísimo mejor que el resto del pueblo. Y al final lo que están sufriendo también los policías, las consecuencias de vivir bajo esa dictadura, y le están haciendo el trabajo sucio a ese régimen opresor, sin entender que el día que la dictadura finalmente sucumba y caiga y los cabecillas se larguen alrededor del mundo, ellos no caben en sus 3 o 4 aviones, ellos se van a quedar allí y van a ser presa de la justicia popular, van a ser presa también de los tribunales internacionales que vayan a condenar a los cómplices de esa dictadura por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano. Yo exhorto al pueblo cubano que se una, a ese policía, a ese oficial de las Fuerzas Armadas, a ese dirigente local que todavía tenga un poco de vergüenza y está sufriendo lo mismo que el resto del pueblo, aunque en menor medida, porque tiene la posibilidad de poder llevarse los recursos que le ponen a su disposición para poder garantizar las condiciones de vida del pueblo, y lo que hace es robar porque está educado en el robo, está educado en la delincuencia, en la malversación y en el abuso en el ejercicio de sus funciones, que se ponga del lado del pueblo mientras haya tiempo, porque cuando no haya tiempo se van a sentar entonces en el banquillo de los acusados y van a pagar por culpa de tipos como este, como Díaz-Canel, que posiblemente con un poco de suerte saque y se esconde en China, se esconde en Rusia o se esconde en Venezuela. Pero se les está botando la cuenta
Déjenme decirle que el Plan Paso va a seguir escalando a pasos superiores. El Plan Paso es un plan que tiene diseñado el Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos, que se está aplicando en las relaciones con países que fomentan el terrorismo, países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, violadores de los derechos elementales de sus pueblos, y el Plan Paso de Cuba va a ir a pasos más acelerados en los siguientes meses, porque el secretario de Estado Marco Rubio se acaba de sentar con Mike Hammer, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, y después de haber recorrido la isla desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí y haber conversado y compartido con la sociedad en general, le hizo saber a Marco Rubio y al gobierno de los Estados Unidos la cruda, triste, penosa y bochornosa realidad de miseria, de hambre, de escasez, de destrucción, de miedo, de violaciones a los derechos elementales que está sufriendo el pueblo cubano por culpa de la dictadura opresora castrista. Por eso, desde La Tijera, aunque no les guste y aunque Facebook me siga castigando y me siga restringiendo, y aunque no me responda el panel de censura de Facebook y todos los demás mecanismos que tienen, que no resuelven para nada los reclamos que hacemos amparados en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que es el derecho a la libertad de expresión, seguiremos desde La Tijera, si no es aquí, en X, en Instagram, lo haremos desde TikTok, lo haremos desde nuestra cuenta de YouTube, seguiremos denunciando los crímenes del castrismo, seguiremos señalando al régimen opresor castrista como el máximo responsable de toda esta miseria, y seguiremos exigiéndole a la cúpula dictatorial que de una vez se larguen y le den paso a la libertad y a la democracia, que es lo que merece el pueblo cubano para sanar sus heridas, sus graves heridas, después de 66 años de la dictadura más cruel, más repulsiva, más déspota, más autoritaria y más violadora de los derechos elementales de su pueblo del hemisferio occidental en los últimos 66 años. Les deseo un lindo fin de semana, muchísimas bendiciones, gracias por seguirnos, compartan nuestra página, Facebook me sigue alertando que mi página está restringida, que no se le está recomendando a nadie, que le van a seguir cerrando la posibilidad de que llegue a más personas, pero gracias a ustedes, si me siguen ayudando, seguiremos llegando a los cubanos y al mundo con la realidad de lo que sucede dentro de esa isla, y no como lo hace la prensa oficialista del castrismo, sino con la inmediatez y la veracidad que gracias a ustedes siempre nos ha caracterizado. Les deseo, vuelvo y les repito, un lindo fin de semana, muchísimas bendiciones, mi nombre es Juan Echezábal y esta es mi página, La Tijera.